del curso de fisiología vegetal. En el vídeo anterior nos quedábamos explicando el concepto de evapotranspiración. Vamos a continuar ampliando la explicación referente a la fractalidad o estructura fractal de las partes aéreas en las plantas. ¿Sí? Bien. En este sentido, ¿qué podemos decir? Les existía previamente que en este esquema de aquí podemos distinguir dos estructuras. En la primera tenemos un bloque de arcilla porosa, entiéndase, arcilla porosa, muchos agujeritos, ¿sí? Por lo consiguiente, gran cantidad de ese volumen, gran cantidad de esa masa de arena expuesta a la atmósfera. Por lo tanto, mayor cantidad de puntos a partir de los cuales la atmósfera puede captar agua, ¿sí? En el primer esquema vemos la arcilla porosa, en el segundo esquema lo que vemos es la fractalidad de la parte aérea. La estructura fractal tienen que entenderla como aquella tendencia de los sistemas vivos a incrementar la cantidad de superficie viva expuesta al medio. ¿De acuerdo? Fíjense. Esto podemos verlo en este caso con la estructura de una leñosa, que no tiene como objetivo, sino en este caso, que la mayor cantidad de estomas presentes en las hojas sean capaces de captar gases atmosféricos, en este caso para incorporar CO2 a su biomasa y para incorporar oxígeno en el caso que se requiera para la respiración mitocondrial, pero también tiene como objetivo, ¿sí?, llevar agua a la parte aérea de la planta. Es necesario que haya agua en la parte aérea de la planta, y para que las plantas puedan conseguir esto, es decir, llevar el agua hasta la parte de arriba con estas alturas tan enormes que tienen, se requiere que la fuerza o transpiración tirón sea intensa, ¿sí? ¿Cómo se consigue esta intensidad? Con la tendencia a la fractalidad, es decir, incrementando al máximo la cantidad de puntos a partir del cual la atmósfera es capaz de captar agua, ¿sí?, y por consiguiente de transmitir esa fuerza hacia las raíces para poder obtener agua del suelo, ¿sí? Esto es fundamental. Entonces, estas dos situaciones son complementarias. En este caso hablaremos de evaporación, puesto que la arcilla es un componente que está en el suelo, mientras que en el segundo caso hablaremos de transpiración. En ambos casos se da el flujo de agua por una diferencia de potencial hídrico entre dos sistemas, el suelo y la atmósfera. En este caso pasa directamente del suelo a la atmósfera, puesto que es un material edáfico, mientras que en la segunda opción el agua fluye directamente desde el suelo a la atmósfera, pero a través de las plantas, de esta fuerza de transpiración tirón, ¿sí? Bien. Miren, el siguiente concepto es interesante. Antes hablábamos de que los procesos de transpiración intensa o de presión negativa o presión de vacío podrían tener como consecuencia que el conducto a través del cual fluye el agua, ¿sí?, se puede colapsar. Y para evitar este tipo de colapso, si aludíamos a la pajita, que ustedes ejercen presión negativa, y si tapan el orificio por donde entra el aire, entonces la pajita colapsa. ¿De acuerdo? Colapsa. Entonces, para evitar esto, los vasos silemáticos están lignificados. ¿Qué significa esto? Que tienen una serie de polímeros que hacen que sean duros. ¿De acuerdo? Que hacen que sean duros. Bien. Entonces, fíjense, de lo que trata esta diapositiva es de que puede haber distintos procesos fisiológicos que pueden derivar en que el flujo de agua vía silemática se puede interrumpir. Y hablamos de dos conceptos fundamentales. Uno que denominamos cavitación y otro que denominamos embolia. Fíjense. Cuando hablamos de cavitación, dice, cuando las fuerzas de cohesión de las moléculas de agua, ¿sí?, a pesar de que son intensas, se rompen, entonces hablamos de cavitación. ¿Por qué se puede cavitar una columna de agua? Porque la transpiración puede ser muy intensa, pero lo mismo que puede haber transpiración intensa porque hay grandes diferencias de potencial hídrico entre el interior de la planta y la atmósfera, también se puede dar esto en épocas de sequía, entre el cual no solo es que el agua sea escasa en la atmósfera,
sino que también el agua es escasa en el suelo. Entonces, el suelo tira, ¿sí? Genera una tensión, tirón, ¿sí? Hacia el suelo, mientras que la atmósfera va hacia arriba. Entonces, como una va hacia arriba y otra hacia abajo, se produce una interrupción de la columna, una cavitación. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos cavitación. Fuerzas que se generan por diferencias de potencial hídrico, en este caso entre dos puntos de la planta. Uno desde la raíz hacia el suelo y otro desde las hojas hacia la atmósfera. ¿Sí? Bueno. Otro de los procesos que puede interrumpir el flujo de agua es el que denominamos como embolia. ¿Sí? Si ustedes se han fijado, por ejemplo, en un cubito de hielo que tengan en el congelador, si se fijan con detenimiento, muchas veces pueden encontrar pequeñas burbujas de agua. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasa esto? Porque el agua trae gases disueltos. Cuando el agua transita de un estado sólido a un estado líquido a un estado sólido, ¿sí? Estos gases disueltos, entonces adquieren esta forma gaseosa. ¿Sí? Adquieren esta forma gaseosa. Cuando tenemos burbujas, aunque sean muy pequeñitas, pero en tubos del tamaño microscópico como el xilema, la presencia de una burbuja de aire interrumpe el flujo. ¿Sí? Bien es cierto que tanto cavitación como embolia son procesos que pueden ser, en cierto sentido, reversibles. ¿Sí? ¿Cuándo se da cavitación? Pues cuando hay muy bajas temperaturas, porque se puede producir congelamiento de cuerpos de agua en el interior de los vegetales. ¿Sí? Esta es una de las razones que explica por qué en zonas estacionales los árboles pierden las hojas, precisamente para disminuir el contenido hídrico, el daño tisular y por consiguiente un potencial efecto patogénico. ¿Sí? Pero bueno, vamos a centrarnos en esto. Tanto la embolia como la cavitación puede ser reversible. ¿Cómo podemos revertir la cavitación? Si tenemos que se ha interrumpido la columna de agua, el desplazamiento, acuérdense, no puede ser solo ascendente, también puede ser lateral. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el agua no puede ascender por una vía que sea completamente ascendente, se puede desplazar lateralmente y acuérdense además que el xilema no es un solo tubo que hay en el interior de los organismos vegetales, sino que son múltiples, ¿sí? Múltiples tubos, millones, miles, no sé si millones, miles de tubitos, ¿no? De xilema. Entonces, eso que se interrumpa uno, o cientos, o miles, no significa que se interrumpa el flujo de agua. Significa que hay parte del flujo que está interrumpido, pero se solventa con desplazamiento lateral. Para el caso de la embolia, lógicamente, si la temperatura provoca la embolia, el ascenso de la temperatura puede significar la redisolución de estos gases en el flujo hídrico y por lo tanto la embolia, que eventualmente puede afectar a un tubo xilemático, puede también desaparecer. ¿Sí? Otro de los factores que puede afectar al proceso de transporte vía xilemática es la presencia de patógenos. En este caso tengo puesto el Ceratocystis ulmi, ¿sí? Aunque hay muchos, ¿no? Hay sobre todo muchos hongos que en su proceso patogénico se alojan en los haces vasculares. Entonces, si quizás se han dado cuenta, hay muchas situaciones, muchas plantas que se ven afectadas por la presencia de estos patógenos. Entonces, en aquella zona donde se alojan, interrumpen el flujo hídrico, ¿sí? Y todo lo que va desde la zona donde está alojado el patógeno hacia la parte aérea parece como marchito, aunque el resto de la planta esté bien, ¿sí? Este tipo de contexto fisiológico muchas veces se está descrito en los libros por parte de patógenos. Uno muy característico también es ese fusario, ¿sí? Las fusariosis vasculares derivan de este tipo de efecto, ¿sí? La parte de Ceratocystis ulmi pues es interesante, ¿sí? Eso es un fitopatógeno ya bastante bien descrito en la bibliografía. Si no recuerdo mal, transitó desde los bosques europeos hasta los bosques norteamericanos a través de un cargamento de un fabricante de muebles italiano, ¿sí? Entonces, el hongo se adaptó muy bien a las condiciones ecosistémicas de Norteamérica y ahora pues está parasitando castaños, porque Ceratocystis ulmi es un fitopatógeno adaptado en los bosques europeos a los olmos, ¿sí? Es otro tipo de árbol diferente a los castaños, pero bueno. Bien, aquí tienen un resumen de
cómo podemos entender el proceso de transpiración-tiro. Y les insistía que era un proceso de transferencia de diferencia de potencial hídrico. En este caso vemos que el potencial hídrico en el suelo es mayor que el potencial hídrico en la raíz y por lo tanto el agua irá del suelo a la raíz. A su vez el potencial hídrico del tallo es menor que el potencial hídrico en la raíz, por lo tanto de la raíz transita al tallo. Y nuevamente desde el tallo a la hoja y desde la hoja hacia la atmósfera. ¿Sí? Entonces, la razón de que la parte aérea de la planta tienda a la fractalidad se deriva de que debe haber múltiples puntos a partir del cual el agua puede ser captada por la atmósfera y por lo tanto mayor cantidad de agua puede ser captada finalmente en el suelo para que tengamos el agua suficiente en los tejidos fotosintéticamente activos y no haya una interrupción o una fotoinhibición por falta de agua. ¿Sí? Bien. Fíjense, el siguiente esquema es interesante porque lo que vemos es el corte transversal de una hoja, ¿sí? Entonces, tenemos que está aquí la cutícula expuesta al sol, es un planifolio, ¿sí? La parte del mesófilo o el parénquima fotosintéticamente activo y luego tenemos la parte de los haces vasculares. Y si se dan cuenta, tenemos una serie de flechas azules que están indicando el sentido del flujo hídrico. Entonces, tenemos que la diferencia de potencial hídrico está fundamentalmente entre el estoma, la cavidad subestomática y el aire, pero esta diferencia, ¿sí?, se va comunicando, ¿sí?, de la traqueida a la vaina, de la vaina al apoplasto, del apoplasto al parénquima, ¿sí?, al apoplasto al aire, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que va del haz vascular finalmente a la atmósfera, pero de este haz vascular a otro haz vascular de más tamaño, y otro de más tamaño, y otro de más tamaño, ¿de acuerdo? Bien, bueno, hemos visto cómo es la fuerza motriz que posibilita el flujo de agua. Ahora, ¿de qué depende el potencial hídrico en la atmósfera? Pues básicamente de dos elementos, finalmente, de la humedad relativa del aire y de la velocidad del viento. La humedad relativa del aire depende a su vez de la temperatura. Fíjense cómo lo explico. Dice, de modo que las situaciones de atmósfera cálida y seca determinan valores de potencial hídrico muy bajos y por tanto altos flujos transpiratorios, ¿sí? Altos flujos transpiratorios. Cuanto más cálida, que es la temperatura, y seca, por consiguiente, es la atmósfera, mayor es la diferencia de potencial hídrico, puesto que menor cantidad de agua hay en la atmósfera y mayor cantidad de agua tenderá a sacar del interior de las plantas, ¿sí? Pero ¿de qué depende también? De la velocidad del viento, ¿sí? Cuando las diferencias de temperatura, a su vez, entre distintas masas de aire son más grandes, eso posibilita que se produzca viento. El viento tiende a llevarse el vapor de agua. Por lo tanto, cuando hay viento y eso hace que se deshidrate la zona de atmósfera circundante a las hojas, eso posibilita que la atmósfera se seque y el flujo hídrico del interior de la planta hacia la atmósfera se intensifique. ¿Sí? Se intensifique. Ok. De todas maneras, esto es desde el punto de vista exógeno. Desde el punto de vista endógeno, el elemento que mayor contribución tiene a la transpiración es, les insisto, el mecanismo de cierre y apertura estomático. Bien. Vamos a hablar un poco de la apertura estomática, ¿sí? Voy a ir hacia adelante y luego regreso. Fíjense, los estomas son este tipo de estructuras que encontramos en el envés de los planifolios. En general las encontramos en todas las hojas, ¿no? Por ejemplo, las coníferas, que tienen simetría acicular, las encontramos distribuidas periféricamente alrededor de toda la hoja, ¿sí? Pero bueno, vamos a entenderlo bajo este ejemplo. Los estomas están en el envés de la hoja, en la parte que está a la sombra. ¿Qué podemos distinguir en esta estructura estomática? Varios elementos de interés. Tenemos 4 células fácilmente distinguibles. 2, ¿sí?, que están situados por debajo, un poquito por debajo de estas otras 2 células y 2 que están hacia la parte de arriba o más expuestas a la superficie. Las células que están hacia abajo se llaman células anexas, ¿sí?, o a células acompañantes. Y se caracterizan porque pueden modificar su volumen. Ahora veremos cómo. Mientras que las que están arriba, ¿sí?, se denominan células oclusivas, ¿sí?
Se llaman oclusivas porque son susceptibles de ponerse o ocluirse, ¿sí? De cerrarse o abrirse, ¿de acuerdo? Por debajo de estas 4 células tenemos lo que se denomina la cavidad subestomática, ¿sí? Subestomática. En esa micrografía de microscopía electrónica de Barrido vemos como esos 2 estomas están cerrados. Bien, cuando las células oclusivas, ¿sí?, están con alta turgencia, es decir, tienen gran contenido hídrico, entonces la parte dorsal, ¿sí?, de las células oclusivas, ¿sí?, se distribuye hacia la parte externa del poro estomático, ¿sí?, como ven, hacia aquí y hacia acá. ¿Y qué es lo que permiten? Permiten la formación de un poro en el interior, lo que se denomina ostiolo, ¿sí? A partir de este ostiolo es por donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde se produce el intercambio gaseoso. Aquí lo vemos en un corte histológico, ¿sí? Vemos las células anexas o acompañantes que están circundando las otras 2 células, que son las células oclusivas. En este caso tienen el poro abierto porque están turgentes y permiten la configuración del ostiolo en el interior. Fíjense. Vamos a ver cómo es el mecanismo de cierre y apertura estomático. Aquí no tenemos las células acompañantes, pero sí tenemos las células oclusivas. Si las células oclusivas, ¿sí?, están turgentes, las células acompañantes, las que están por abajo, entonces no deben de estar turgentes, deben haber perdido agua, ¿sí? Porque tanto oclusivas como anexas están adyacentes, están pegadas. Por consiguiente, un incremento de turgencia en las células acompañantes debe venir acompañado de una pérdida de turgencia en las células oclusivas. Si aprietan las células acompañantes, las oclusivas, y las oclusivas no están turgentes, sino que están flácidas, entonces se pueden adherir una célula a la otra. Entonces aparecerá el poro cerrado. Pero si sucede la situación contraria, es decir, que las células acompañantes están flácidas y las células oclusivas están turgentes, entonces es como si tengo 2 globos, ¿sí?, que tienen gran cantidad de volumen, ¿sí? Los puedo juntar, pero si dejo de hacer presión de un globo sobre otro, entonces rápidamente se separan, porque están turgentes. Cuando están turgentes las células oclusivas, se forma el ostiolo. Cuando están flácidas, entonces se cierra el poro, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Les repito, células anexas turgentes y células oclusivas flácidas, se abre el poro. La situación contraria, es decir, células anexas flácidas y células oclusivas turgentes, se abre el poro, tenemos el ostiolo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que posibilita que estas células tengan esa manera de comportarse con respecto a la turgencia? Una razón en particular es la organización perpendicular de las microfibrillas de celulosa con respecto al eje anteroposterior de la célula. ¿De acuerdo? Fíjense. En otras células, las microfibrillas de celulosa pues, se organizan para generar la pared pues, de una forma paralela a cómo son en las dimensiones de la célula. En este caso, tenemos que hay una distribución perpendicular. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la célula oclusiva se pone turgente, este tipo de microfibrillas que están dispuestas perpendicularmente jalan de no la parte dorsal, sino de la parte que está en contacto con la otra célula oclusiva, ¿sí? Jalan, tiran de esta parte de la pared de la célula. Se hincha, entonces dense cuenta que el agua hace que la microfibrilla como que se extienda hacia la parte de arriba. Y si se extiende a la parte de arriba, deja de estar en contacto esta parte de la célula con esta otra parte de la célula. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que las de esta célula tiran para aquí y las de la otra célula tiran para allá. Entonces se abre el ostiolo, ¿sí? Cuando tenemos pérdida de turgencia en las células oclusivas, entonces vuelve a reunificarse, a adherirse esta pared de la célula con esta otra pared de la célula, ¿sí? Pero en este caso, acuérdense, no solo viene derivado del efecto de pérdida de turgencia en las células oclusivas, sino
de incremento de turgencia en las células, que no están aquí presentes, que son las células acompañantes. ¿Por qué? Porque cuando adquiere turgencia la célula acompañante, empuja toda la célula hacia aquí. Esta célula acompañante y esta célula acompañante hasta acá. Entonces tenemos que se cierra completamente el poro. Bien. El proceso de cierre y apertura estomático es función de la presencia de una hormona vegetal que se denomina ácido abscísico. Pero esto lo veremos un poquito más adelante. Lo que quiero que entiendan es que desde el punto de vista de la transpiración y desde el punto de vista de los elementos endógenos, el que haya mayor o menor flujo hídrico hacia la atmósfera depende de que los estomas estén abiertos o cerrados. ¿Sí? Esto también lo analizamos un poquito al final del tema de plantas CAM y tiene que ver con la regulación del contenido hídrico en la planta. ¿Sí? Bueno, en el siguiente tema empezaremos a abordar la absorción de agua por la raíz y el transporte por el floema.